cuando 8 hombres con trajes italianos de corte fino se lanzaron hacia mi barco, corriendo por el muelle como una banda de caballos drogados, mi corazón se hundió. Sabía lo que me esperaba, lo sabía hasta el médulo. Este trabajo va a ser un auténtico desastre. ¿Me sorprendió? No, no exactamente. En mi trabajo, los desastres son un riesgo profesional. Cuando las élites ricas necesitan desaparecer, yo soy el desgraciado que contratan para contrabandearlos del punto A al punto B. He pasado más tiempo del que me gustaría admitir chocando con la alta corteza, y no son tan impecables y correctos como parecen sugerir sus Rolex diamante. Son animales extraños que se esconden en piel humana. Así que cuando los chicos Mackenzie se toparon con mi pequeño yate de vela, con ese enredo furioso de miradas salvajes y brazos que se balanceaban, su comportamiento no me sorprendió. Aunque tenía curiosidad, me desplomé sobre el timón, observando cómo se desataba el caos. 8 maníacos se perseguían sin rumbo por la cubierta. De repente, lo entendió. La persecución no fue sin rumbo. Uno de ellos perseguía a los otros 7, y si atrapaban a alguien, el cazador cambiaba. ¿Has visto alguna vez a hombres adultos jugar al pilla-pilla? Es una imagen extraña, muy extraña. Me ponía la piel de gallina. Mi jefe, el cabrón poco sincero que en realidad es el dueño del barco, técnicamente sí me advirtió. Cuando pregunté por el puesto, Gio describió a los Mackenzie en una palabra: juguetón. Se reclinó y encendió un puro, la silla giratoria gimiendo bajo su generoso peso. Puse una mueca, golpeando el pie contra las baldosas, picoteando las uñas colgantes y tercas. Su despacho nunca dejaba de inflamar mi claustrofobia. La luz del sol se colaba por una pequeña ventana con rejas sobre su escritorio. Pilas imponentes de cajas de cartón se tambaleaban a lo largo de cada pared. Una ciudad erigida por papel mohoso al borde del colapso, amenazando por sepultarnos a ambos entre los escombros. ¿Podrías explicar más? Se rascó la barbilla y resopló. ¿Sabes? Empezó, sacando el puro de sus labios y agitándolo en círculos. Juguetona, infantil. Disfrutan los juegos, Phil. Su mandíbula gruesa se curvó en una sonrisa. La ansiedad se enroscaba en mi garganta. El dolor galopaba por el muñón donde antes estaba mi meñique derecho. Gio tenía la asombrosa habilidad de hacer que algo tan inofensivo como una sonrisa pareciera irremediablemente cruel. A la mierda esto. Me lancé de pie. He venido hasta aquí y tú me estás tomando el pelo. No hay trato. Busca otro compañero de juegos. Me di la vuelta para irme. ¿Por qué me había molestado siquiera en escuchar su propuesta? Llevaba luchando por cortar lazos con él desde que empezó a meter sus retorcidos y llenos de tiña en el tráfico de personas. Podría justificar moralmente ayudar a los reclusos y sacos de dinero en caso de apuros, pero ¿en qué se estaba metiendo Gio? No, absolutamente no. Mi mano agarró el pomo, un sentimiento de orgullo calentándose en el estómago. Era mejor que esto. Entonces Gio murmuró las únicas 4 palabras que podían mantenerme en ese infierno. Renunciaré a tu deuda. Giré la cabeza por encima del hombro. ¿Cuánto? Murmuré, con el estómago revuelto y el orgullo revolviéndose como natillas de hace décadas. Si hay una lección que aprender aquí, es esta. Tu jefe y tu corredor de apuestas nunca deben ser la misma persona. Todo. Mi pulso se aceleró. No podría haberlo oído bien. ¿Hablas en serio? ¿Todo? Cada céntimo, sin condiciones. Esto podría ser un pago enorme, Phil, pero mi contacto tiene peticiones específicas. No quieren que un aficionado transporte a sus chicos. Quieren a alguien que haya demostrado que puede valerse por sí mismo, alguien que no se rinda y muera ante la primera señal de problemas. Jill presionó su puro contra un cenicero. No es que vaya a haber problemas, Phil. Sé que últimamente has demostrado ser alérgico a ciertos tipos de problemas. Por cierto, sin rencores, respeto tu línea en la arena, igual que tú respetas mi derecho divino a la privacidad. Me miró fijamente, sin parpadear, aplastando el tabaco humeante contra el cristal turbio, cada vez más fuerte.
Me costó un segundo darme cuenta de que la última frase era una pregunta, no una afirmación. Sí, por supuesto. No le he dicho nada a nadie. Alcanzó una pata carnosa sobre el escritorio. Genial, me preocupaste un momento. ¿Tenemos trato? Asentí, deslizando mi mano de 4 dedos en su agarre. A la mañana siguiente me encontraba en ese maldito barco, superado en número 8-1 por una horda de salvajes bien vestidos. La cubierta se difuminó con un movimiento frenético. Unos pasos golpeaban la madera. Disculpen, amigos. El sudor me resbalaba por el cuello, y no solo por el sol. En cualquier momento, uno de ellos podría saltar por la borda. Mi muñón zumbaba con un dolor fantasma. La cicatriz irregular donde el cuchillo de trinchar de Gio se había encontrado con mi meñique chisporroteó. Y ese era mi recuerdo por entregar mercancía dañada. Solo Dios sabe qué me haría Gio si realmente perdiera a uno de los Mackenzies. Disculpen, amigos. El juego se detuvo en seco. Cada Mackenzie salió corriendo y se escondió. Perdón, no quería asustarte. Uno a uno, asomaban la cabeza por detrás de velas y muebles, curiosos y cautelosos, como niños pequeños evaluando a un Papá Noel de centro comercial. En cuanto me vieron, los Mackenzie se quedaron quietos, perfectamente quietos, a una forma antinatural. Uno tenía la espalda pegada a la puerta que daba a la cubierta inferior, y juro que ni siquiera podía ver su pecho moverse mientras respiraba. Pero tenemos que irnos pronto, y no es seguro estar, jugando como eso. Me quedé en silencio, las palabras marchitándose en mi garganta seca. Mis ojos se movían de hombre en hombre, de estatua en estatua, el miedo chisporroteando en la base de mi cráneo. No me di cuenta hasta que finalmente bajaron la velocidad. Los Mackenzie no parecían bien. Sus pequeños ojos estaban demasiado separados, con las cuencas casi pegadas a sus sienes. Sus cráneos eran anchos, robustos, casi rectangulares, con una parte superior aplanada que parecía hundirse ligeramente en el centro. Cada uno tenía una sutil arruga que iba de la frente a la barbilla. Eran de baja estatura, pero anchos, 1,60 m, brazos colgando por debajo de las rodillas, hombros gruesos y robustos. Sus trajes de 3 piezas eran todos tonos tierra, pero cada color era notablemente diferente. El más voluminoso tenía un par de fosas nasales levantadas que salían de la cara. De frente parecían los pequeños cañones de una escopeta de carne. Creo que él era el alfa. El miedo enroscó sus garras alrededor de mi corazón giratorio. Se sentían como peligro. Giré la cabeza, suave, cuidadoso. La pasarela seguía conectada al puelle. El camino estaba libre de Mackenzies. ¿Debería simplemente salir? Un movimiento hizo que mi cabeza se inclinara hacia adelante. Mientras los otros 7 permanecían quietos, el alfa se deslizaba por la vela, agachado, con los ojos puntiagudos pegados al que tenía la espalda pegada a la puerta. Cálmate, estás exagerando. Simplemente son extraños, hijos endogámicos de algún magnate de petróleo, octillizos con una enfermedad de 1 en 1.000.000. ¿Qué importa? Es un viaje de 6 horas, 360 minutos en el mar y luego, ¡puf!, toda tu deuda desaparecida. El alfa merodeaba como un 1000 pies, un torbellino de pequeños pasos silenciosos, rápidos y rítmicos. Aunque su llegada fue atrondosa, los Mackenzie claramente podían moverse sin hacer ruido. Son raros. Se detuvo. Se agachó aún más. No es peligroso. Su mandíbula musculosa crujió en las bisagras. El interior de su boca estaba húmedo y desordenado. La saliva goteaba de dientes canosos que eran 3 veces más grandes que lo normal. No tenía colmillos, no tenía incisivos, sus engamas sobrepobladas de enormes muelas color carbón. Se lanzó, sus molares brillaban bajo el sol de media mañana. Todo estaba tan tranquilo, pero solo por un momento. El otro Mackenzie chilló como un lince de parto y saltó por la puerta. El alfa falló, hundiendo sus molares en el roble. El alboroto hizo que los otros 7 entraran en un frenesí. Lucha libre, chillando, mordiéndose unos a otros. El alfa echó los hombros hacia atrás, despegando los dientes de la puerta, marcando la madera con un anillo de agujeros en forma de clavijo. No sé qué me pasó. El caos me hizo perder el control, supongo, aunque en mi defensa se comportaban como niños alborotados.
Inspiré profundamente, puse mi dedo en mis labios y soplé. Como antes, el sonido los paralizó al instante. Todas las miradas volvieron a mí. Sin embargo, esa vez algo era diferente. El alfa imitó mi gesto. Presionó suavemente un dedo contra sus labios sin emitir un sonido. Negó con la cabeza arriba y abajo con las cejas levantadas, como si reconociera algo, como si compartiéramos un secreto divertido. Se le estiró la boca. Sus labios temblaban, dibujando las comisuras de lado a lado, esforzándose por extender la carne sobre su dentición elefantina. Los demás observaron y luego le imitaron lentamente, abriendo sus fauces apretadas. Creo que intentaban sonreír. Los Mackenzie inclinaron la cabeza juntos, se desplazaron por la cubierta y se agruparon junto a una de las barandillas. Se agruparon como musgo en flor. Cerraron los ojos y se quedaron quietos. Eso fue todo. Ese fue el momento. Estaban en el extremo opuesto del barco, dóciles, desactivados. La huida era prácticamente una garantía, pero mis pies se negaban a moverse. La voz de Guío resonó en mis oídos. Todo, cada céntimo, sin condiciones. Solo son 6 horas de viaje por la costa. Mi corazón latía con fuerza en un himno desesperado. Me acerqué de dedillas a la cabina. Un paso interminable y extenuante tras otro. Los Mackenzie no se movieron. Puse mi mano de 4 dedos en la consola de navegación. Arrastré el otro por la hendidura del arma que estaba metida en la parte de atrás de mi camiseta. Sabía que no había ido a ninguna parte. Aún así, tenía que estar seguro. Piénsalo. Abandonar el trabajo sería firmar mi sentencia de muerte. No hay ningún sitio donde me pueda esconder, ni una roca bajo la que Guío no pueda encontrarme. Los imaginé arremolinándose, derribándome al suelo, royendo mi vientre y excavando mis entrañas con trozos de esmalte manchados de sangre. Es demasiado tarde. Tengo que hacerlo. Apreté los dientes y encendí el motor. El barco cobró vida con un retumbo. Miré con furia a los Mackenzie, el pulso retumbando en la parte de atrás de mis ojos. No se movieron. Empujé el acelerador un poco. Nos escabullimos del muelle. Exhalé. Sentí que era la primera vez en horas. Una brisa marina sisbó suavemente. El cielo estaba despejado. La marea era débil. Condiciones perfectas para un paseo tranquilo por la costa. Una sonrisa se dibujó en mi barbilla. Un auténtico desastre. Las horas transcurrieron en silencio. Por lo que pude ver, los Mackenzie no se habían movido ni un centímetro. El contacto esperaba que su carga se entregara antes del anochecer, y yo estaba seguro de que cumpliría ese plazo. Tanto el océano como el clima seguían colaborando. La ruta era recta, lo que significaba que no necesitaba mantener toda mi atención al timón. Puse la navegación en piloto automático. Me giré para mirar a los Mackenzie y los observé como un halcón. Bebía un poco de café rancio. El sol se inclinaba sobre sus cabezas, descendiendo hacia el oeste. Al cabo de un rato, mi vigilia casi no parecía necesaria. Los Mackenzie eran como un montón de cadáveres. Ojos fuertemente cerrados, rígidos pero nudados, extremidades entrelazadas, la cabeza toro del alfa asomando por encima. Por supuesto, tenía que revisar nuestro rumbo de vez en cuando. Vigilar a los Mackenzie no significaba nada si nos desviábamos mucho del camino en el proceso. Nunca me di la espalda por mucho tiempo, porque cada vez que lo hacía, sentía su mirada quemando mi columna. Me giraba de golpe, seguro de que su quietud era un truco desagradable, convencido de que solo se estaban burlando de mí. Nunca los pillaba con los ojos abiertos. A 3/4 partes del camino, el café dejó de hacer efecto, y sucumbí a mi propia especie de letargo. Mi mente estaba en blanco, mi mirada estaba vacía. Estaba viendo a los Mackenzie, sí, pero tras 4 horas de total inmovilidad, mi cerebro dejó de registrarlos como personas. Un revoltijo de maniquíes excéntricos, claro, una escultura vanguardista e hiperrealista, perfecto, pero no personas. ¿Cómo podían esas cosas ser personas? Brrrr. Todo mi cuerpo se contrajo. La sangre me corría por el cuello en una serie de ráfagas sofocantes. Sentía que me estaba ahogando con el corazón aún batiendo de otra persona. Lancé hacia adelante de golpe.
Delante, un transatlántico gigantesco sonaba su sirena de niebla. Íbamos en curso de colisión. Mis manos temblorosas agarraron los controles. La adrenalina arañaba las puntas de mis dedos vibrantes. Desvié a la derecha. Mi taza medio llena salió disparada de la consola, rompiéndose al caer al suelo. Con solo unos matices de separación, el barco se deslizó en paralelo con el transatlántico. El casco de acero pasó a toda velocidad, creando una corriente de aire que me azotó con aire salado. Su sombra monolítica proyectaba una cortina tenue sobre la cubierta. Mis piernas se sentían de goma. Mantuve la mirada al frente y me forcé a respirar con tranquilidad por la garganta con respiraciones temblorosas. Un último silbido crescendo, luego luz del sol. Me desplomé sobre la consola, riendo y sonriendo como un idiota. El transatlántico se hizo pequeño y desapareció en el horizonte. Mi risa se fue disolviendo poco a poco. Miré al océano, con la mente centrada únicamente en el constante movimiento del barco que rozaba el agua. Cerré los ojos. Una imagen flotó en mi cabeza. Labios tensos que revelan filas y filas de gruesos molares grises. Se volvieron a abrir inmediatamente. Mi pecho explotó por la consola. Me lancé de un lado a otro. La bilis me subió por la garganta y me azotó las amígdalas. La proa estaba vacía. Los Mackenzie se habían ido. El pánico estalló como una bomba atómica. Mis piernas rugieron y cobraron vida. Salí disparado hacia la proa. Esto no está pasando, no está pasando, no está pasando. Me agarré a la barandilla y me detuve en seco. ¿Pero qué coño estaba haciendo? Los Mackenzie habían sido arrojados fuera del barco y el motor seguía en marcha. Me alejaba cada vez más de ellos con cada segundo que pasaba. Me di la vuelta y corrí de vuelta a la consola, con el vértigo amenazando con lanzarme también por la borda. Conduje de vuelta al lugar donde creía haber hecho la curva cerrada. Di vueltas frenéticas alrededor del perímetro del barco, colgando la cabeza sobre las barandillas. La búsqueda fue inútil. No había cadáveres. No hay Mackenzies aún vivos luchando por mantenerse a flote. Solo mi propio reflejo histérico flotando en la marea. Mi vida se había acabado. Volví a la cabina con paso pesado. Mi cuerpo se sentía insoportablemente pesado. Mi cráneo se sentía como una bola de plomo sólido. Gio me va a matar. Me desplomé en la silla del capitán. Mis ojos se posaron en el muñón de mi meñique. O peor. Algo se me ocurrió. Abrí los ojos como platos. Mi aturdimiento empezó a disiparse. Enderecé el cuello y me puse de pie. Inspeccioné toda la cubierta. Una, dos, una tercera vez. El resultado siempre era el mismo. Estaba el café partido, pero nada más. ¿Dónde demonios estaba la taza? Lo oí romperse. Podría entender que parte rebotara en el océano, pero ¿todo? ¿Cada pieza? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Caminé de un lado a otro por la terraza y me puse justo encima del charco. Lo estudié. Había una marca en el borde, ancha, redondeada en los extremos. No quería comprobarlo, pero sabía que tenía que hacerlo. Bajé la bota sobre la impresión. No encajaba. El zapato que lo hizo era más grande. Siguen aquí. Saqué el arma de la cintura, abrí el seguro y empecé a buscar. Tenían que estar escondidos bajo cubierta. Giré la puerta con tanta fuerza que rompí la bisagra inferior. Bajé las escaleras, con fuego en la sangre, con ganas de apretar el gatillo. La cabaña era pequeña y polvorienta. Miré debajo de la camilla. Busqué en el baño adjunto, que era apenas un inodoro rodeado por 4 paredes. De hecho, vacié armarios que no eran más que una caja de leche. Rebusqué entre los compartimentos como si fuera a descubrir un Mackenzie en la esquina más oscura del pequeño compartimento. Ya están aquí. Tienen que serlo. Subí escaleras pisando fuerte, pero me paralicé en la puerta, paralizado por la escena que me recibí. Había una sensación de caída. Era como si me hubieran empujado por el borde del pozo, y me estaba cayendo en picado, hundiéndome en mí mismo, abajo, abajo, abajo. Ahí estaba. No en el suelo, en la consola. Un buen montón ordenado de fragmentos de cerámica. Un regalo para mí, acompañado por la voz baja y monótona de Gio. Sabes, son juguetones. Infantil. Les gustan los juegos, Phil. Salí volando desde la puerta, trepó por la cubierta, la cabeza envuelta. Encendí el motor y pisé el acelerador a fondo. El barco gruñó y se lanzó hacia adelante, rebotando como un trueno. Ya están aquí.
Se están burlando de mí. Si estuvieran detrás de mí, ¿los oiría siquiera? No lo pienses. Me obligué a despejar la mente. La especulación era veneno. Me inmovilizaría, aturdiría, me convertiría en presa fácil. La orilla está a solo 10 minutos. Solo pon los pies en tierra firme. Cada segundo se sentía como una aguja clavada bajo la uña. 9 minutos, 8 minutos, 7 minutos. Observé el navío compulsivamente. Me giré la cabeza como si fuera ingrávido. Los vería antes que los oiría, ¿no? No lo pienses. Pasaron los momentos como cálculos renales. El casco golpeaba con la marea. 6 minutos, 5 minutos. Jesucristo, ahí está la orilla. Un horrible clamor emanó desde la cubierta inferior, el chillido atonal de metal girando. ¿Qué coño acabo de golpear? 4 minutos. Estiré el cuello y pasé la vista por la superficie del agua, pero no vi obstáculo ni desbruzo. 3 minutos. El barco tuvo dificultades para mantener la velocidad. Se sentía lento, pesado. 2 minutos. El miedo estalló en mí como un cáncer. Exploté del timón y me lancé bajo cubierta, prácticamente cayendo por las escaleras del camarote. El zumbido de un chorro presurizado confirmó mis temores. No podía ver bajo el agua espumosa. Me lancé a la piscina hasta los tobillos y empecé a arrastrar frenéticamente las manos por el suelo, buscando la lega. Mis dedos se aplastaban contra la moqueta empapada, una y otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Agarré algo con mi mano de 4 dedos. Suave, retorciéndose, de rellenito, como una lengua. Otro crujido estalló detrás de mí, luego otro, un cuarto, 1 minuto. Subí las escaleras a 4 patas, corrí por la terraza y salté la barandilla. Me arrastré hacia la orilla iluminada por la noche. Había caído la noche. Mi respiración era agitada e irregular. Sorbos de salmuera negra me quemaron la garganta. La sal me picaba los ojos. Sentí algo rozar mi pierna, algo duro. Me forcejeé, torpe y rabioso. Algo similar me raspó los omóplatos. Jadeaba, tartamudeaba, gruñía y rezaba para que no fueran ellos. El banco de arena se acercaba cada vez más, y de repente sentí la arena entre los dedos de los pies. Me desplomé en la playa. Mis músculos estaban como gelatina, sacos inútiles de tendones ardientes colgando flojos de huesos adoloridos. Si estaban ahí, se acababa. Yo ya estaba acabado, lo acepté. Olas suaves acariciaban mi cuerpo roto, fluyendo y bajando, rodando suavemente por la orilla. Las estrellas brillaban por encima de las cabezas. El cansancio se apoderó de mí. Mis ojos parpadearon y luego se cerraron. Nunca llegaron, o si lo hicieron, no los oí, no los vi. Si me seguían hasta la orilla, los Mackenzie flotaban a mi alrededor como fantasmas, mostrando los dientes pero no mordiendo. Mis ganas de jugar estaban completamente emotadas, así que me desplomé en la arena, mientras las olas me golpeaban, pero cuando volví a mis ojos y vi que el barco se hundía en la tierra, me di cuenta de que no estaba solo. No vi a los Mackenzie, no he visto a los Mackenzie desde que desaparecieron de la cubierta, pero vi lo que quedó atrás, un escondite ingenioso en un juego al que nunca accedí a jugar. Anillos de agujeros en forma de clavija se extendían por el casco como marcas de viruela en la piel enferma, cicatrices de donde había mordido. Todo eso ocurrió hace 2 meses. No creo que Gio esperara que sobreviviera a ese trabajo. Creo que me vendió a la familia Mackenzie, me convirtió en su juguete. Probablemente ganó una buena cantidad de dinero asegurándose de que nunca delatara sobre su operación de tráfico. Es un hijo de puta sin alma, pero si no es nada, si no es eficiente. Ahora vivo al otro lado del mundo. Vivo en los barrios marginales de un país con el que no tengo ninguna relación. Ya no me llaman Phil. Trabajo en la construcción y mantengo la cabeza baja, aterrorizada de que incluso aquí Gio me encuentre. Es solitario, pero hay una especie de paz en ello, un ascetismo silencioso por el que intento estar agradecido. Las cucarachas que corretean por las paredes de mi piso probablemente sean toda la compañía que merezco. Esta tarde, cuando volví a casa del trabajo, encontré un papel doblado que alguien deslizó bajo mi puerta. Había un símbolo en el interior, 3 líneas temblorosas dibujadas con tinta negra, verticales, luego horizontales, luego verticales. Ninguna de las líneas estaba conectada. Parecía una H mayúscula podrida.
Me tomé chupitos de bourbon de baja calidad y caminé de un lado a otro por mi casa con aguascos, mirando el símbolo, intentando entender. Supuse que la nota significaba que Gio por fin me había encontrado, pero no tenía ni idea de por qué dejaba notas extrañas en vez de viviseccionarme con su cuchillo de trinchar. Simplemente no era su estilo. Entonces me di cuenta. Esto no era Gio, ni era un símbolo. Era una tarjeta de puntuación. Yo encontré primero a los Mackenzie, y ahora ellos me han encontrado a mí. El marcador es 1-1. Mi cabeza se giró hacia el incesante roce en mis paredes. Podían estar en silencio, podían ser ruidosos, quizá también podrían imitar cucarachas. Hay un martillo sobre la mesa. Estoy esperando a que el alcohol me dé valor. Entonces es hora de jugar, y me toca a mí ser el buscador. El miedo me carcome el estómago, pero sonrío. Es extraño, pero no puedo evitarlo. Se siente bien mostrar los dientes. Muy bien, Mackenzie. Oli, oli, bueyes gratis.